Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Ante el clamor de la iglesia que oraba sin cesar, Dios respondió enviando a su ángel y Pedro fue libre. Hechos 12:6-9. Ahora estamos ante otro milagro y los personajes principales son Pablo y Silas. Ellos llegaron a Filipos y posaron algunos días ahí. Hablaron en un día de reposo a las mujeres y Lidia, vendedora de púrpura y adoradora de Dios, escuchaba, y el Señor abrió su corazón para que permaneciera atenta a lo que Pablo decía. A continuación, fue bautizada e invitó a Pablo y a Silas a posar en su casa. Y cuando iban a la oración, le salió al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación y daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta empezó a seguir a Pablo y a los que con él andaban, y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y lo hizo así por muchos días. Esto desagradó a Pablo y le ordenó al espíritu, en el nombre de Jesucristo, que saliera de ella, y ella fue libre. Entonces los amos de ella vieron que ya no tendría ganancia. Por tal razón prenden a Pablo y a Silas y los llevan al foro ante las autoridades. Entonces estos les hicieron rasgar sus ropas y les dan azotes con vara y les echan luego a la cárcel y ordenan al carcelero que los guardase con seguridad. Les ponen en el calabozo y les aseguran los pies en el cepo. Hechos 16:11-24. Pablo y Silas no perdían el tiempo. Aprovechaban las horas de la noche para orar y entonar himnos. Y en el silencio de la medianoche, estos dos hombres de fe alababan a Dios. Esta situación debió causar impresión y sorpresa a los demás presos que con claridad escuchaban las palabras del canto. En un país de Centroamérica en el que siempre están sucediendo movimientos telúricos, en el 2001 sufrió 2 terremotos, uno el 13 de enero y exactamente un mes después, 13 de febrero, llega el segundo. Hubo muchas pérdidas humanas y materiales. Fueron 2 sismos muy devastadores. La población estaba angustiada, pues entre los 2 episodios de mayor magnitud estaban las réplicas que constantemente sorprendían a la población. Un grupo de creyentes al sur de la capital y en medio de la angustia oraban y alababan al Señor. Y uno de los cantos era: yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad. Declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza, solo tú eres digno y hoy te quiero alabar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Los vecinos escucharon las alabanzas y el Espíritu Santo ministró paz en sus corazones. Ellos luego dieron testimonio. Y en ese tiempo hubo una gran cosecha de almas. El refrán dice: en río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que donde hay crisis, Dios se manifiesta por medio de aquellos que no cesan de clamar y alabar su nombre. Pero de día me mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42:8. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 26. La alabanza a Dios obtuvo respuesta de lo alto. Los que habían sido azotados y confinados en la celda interior, con sus pies en el cepo, alababan al Señor, exaltaban su nombre, y la respuesta de nuestro Señor no se hizo esperar. Pablo y Silas, ministros de la palabra, habían sido enviados con una misión evangelizadora, y ni los azotes, ni el cepo, ni el confinamiento les impedirían cumplir con el propósito divino establecido para ellos. Repentinamente un terremoto sacudió la prisión. No era un sismo pequeño, sino uno de gran intensidad. No cabe duda que era la obra directa de Dios. Y como resultado de la sacudida, todas las puertas de la prisión se abrieron
y los cepos arrancados de su posición. Todos los presos se vieron liberados de sus ataduras en aquel momento. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 27. El carcelero estaba consciente que una fuga masiva de presos tenía resultados muy graves para él. Sabía además que afrontar con vergüenza un juicio público y su responsabilidad penal le harían merecedor de pena de muerte. Así que prefería el suicidio antes que padecer tal afrenta pública. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Versículo 28. Las voces de Pablo dieron fin a la determinación de suicidio del carcelero. Estando todos ahí, no había razón o motivo para quitarse la vida. Esto preparó el corazón del carcelero para alcanzar la plenitud de la vida, en la salvación espiritual y de vida eterna que obtendría por fe en Jesucristo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Versículo 29. Ahora estaba temblando delante de ellos, temeroso, pues los había tratado como simples y vulgares malhechores, y en realidad eran enviados por el Señor para salvación de él y su familia. Y sacándolos, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Es evidente el cambio de actitud del carcelero. Dios lo estaba conduciendo a que mirara que necesitaba conocer que era preciso que fuera salvo. No era él quien buscó a Dios, ni la forma de alcanzar o obtener la salvación, sino Dios lo buscó a él y preparó su corazón para la fe. Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Versículo 31. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. La fe en Jesucristo es la única demanda para salvación. Y así como el carcelero sería salvo por medio de la fe en Cristo, el Señor, así también todos los de su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta frase nos enseña que el camino para ser salvo es el mismo para todos. La bendición de la salvación no se limitaba solo a él, sino que era extensiva a todos los que creyeren en Cristo por medio de la fe. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 32. El evangelio fue expuesto ante todos los que constituían la casa del carcelero, y él, tomándolos, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Versículo 33. Crisóstomo dijo: él lavó y fue lavado. Él les lavó las heridas y a su vez fue lavado de sus pecados. Las obras del carcelero eran la evidencia de su fe. Sacó a los presos de la cárcel y lavó sus heridas. Seguidamente, él y los suyos fueron bautizados, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Versículo 34. El carcelero puso en práctica su hospitalidad con Pablo y Silas. Y también fue lleno de gozo, él y los suyos, y lo expresaron en esa primera reunión que tuvieron como hermanos en Cristo Jesús. Entonces, el ingrediente perfecto en medio de cualquier crisis o circunstancia adversa es orar y alabar a Dios, y la respuesta de Dios no se hará esperar, y sus propósitos redundarán en salvación y vida eterna para aquellos cuyas vidas son impactadas por el testimonio de una iglesia que ora y alaba al Señor con todo su corazón y con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Bendiciones. Santo, hoy alabo tu grandeza, solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar.
atento acá. Vengo ante tus pies.